Me pareció ese video del señor acá, David Jiménez, y habla se fue mejor vivir con Franco y los tres mitos de la dictadura en España. Mira, acá desde Brasil no hablamos mucho de la historia de España y todo eso, pero desde que empecé a acercarme a la cultura hispana, vi que había existido Franco en España y todo eso, pero la visión que siempre me fue pasada es que fue un dictador, que mató mucha gente, todo eso, y que económicamente también no fue la gran cosa. Pero bueno, voy a escuchar acá y ver qué dice el señor acá sobre todo eso. Y me gustaría saber también de ustedes qué piensan de todo. Hola a todos. Si me hubieran dicho hace algunos años que en pleno siglo XXI escucharía el cara al sol por las calles de Madrid, volvería a la nostalgia franquista, tendríamos Ah, mira, hay gente que quiere que vuelva algo parecido a lo de Franco. ¿Sería eso a España? un partido político en el Parlamento que abiertamente considera que ese régimen fue mejor que algún gobierno de la Mira, democracia, especialmente el que tenemos ahora. ¿qué partido sería eso? Ese partido, ¿qué partido sería ese, no? Que prefiere, que le gustaba más del tiempo de Franco de que la democracia de ahora. Sería PP, Vox, algo así. ¿Sería esos partidos? La verdad es que les habría dicho que están locos, pero esa es la realidad. Y lo curioso es que es entre los más jóvenes, esa edad de la generación Z. ¿Qué piensan los españoles sobre la democracia? Siempre es preferible a cualquier otro gobierno. 18 a 24 años, 70%. Después, 25 a 34 años, 77%. Bueno, está más baja entre los dos, pero 30% no están de acuerdo. Entonces, no prefieren la democracia. No, no prefieren la democracia. Prefieren otra forma de gobierno. 30% de los jóvenes, ¿sería eso? Y de los millennials, los que van de los 18 años a los 42, que Volvemos de eso, ese edad gráfico de acá. la generación Z y de los millennials, los que van En algunas circunstancias, un régimen autoritario es preferible. No, no es mucha gente. Yo diría que en Brasil hay más gente que prefiere la dictadura que hubo acá en Brasil también. de los 18 años a los 42, que además son la mayoría de los seguidores que tengo en este canal. Ahí, en ese grupo, es donde están los más partidarios de una dictadura, los más nostálgicos del franquismo que no Ese sería el señor Franco de acá, ¿no? Es acá. Interesante. conocieron. Y creo que esto se debe en parte a los grandes mitos y falsedades que rodean al generalísimo. La primera gran falsa leyenda alrededor de Franco es una frase que no he dejado de escuchar en toda mi vida. La escuchaba cuando era pequeño y la sigo escuchando hoy. Y dice que con Franco vivíamos mejor. Pero no hubo una época que necesitó comida de Argentina, envió comida, trigo desde Argentina para España, algo así. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país. En todas las dictaduras siempre hay un porcentaje de personas que, una vez llega la democracia, tienen el síndrome de Estocolmo y ven con cierta nostalgia y romanticismo lo que vivieron en el pasado. En el caso de Francisco Franco, No son las personas que se benefician con las dictaduras que quieren volver a ese régimen, serían esas personas. la idea es que en su época había trabajo para todos, vivienda mucho más barata y seguridad en las calles. La idea de que esas circunstancias se pudieran replicar hoy es un absurdo, pero aún así hay gente que lo mantiene. ¿Había menos crimen en la época de Franco? Por supuesto. También en el Paleolítico. Pero lo que sí estamos seguros que había de más en aquella época era pobreza, subdesarrollo, incultura, ignorancia. En los primeros años del franquismo, muchísima enfermedad, pobreza e incluso hambre. Pero es que incluso si nos vamos a los años 60, una vez ya habíamos pasado la etapa de posguerra, vemos que España seguía siendo un país muy pobre en comparación con los de nuestro entorno. La renta per cápita de los españoles hacia 1960 estaba en unos 6.000 dólares. En Francia, en cambio, superaba los 11.000, Mira, es decir, casi el doble. La realidad es que Franco retrasó el desarrollo del país, evitó la modernización que sí vivieron otros países de Europa y detuvo el reloj, hasta el punto de que nos ha costado décadas ponernos cerca del nivel de los países europeos de nuestro entorno. Es cierto que en los últimos años del franquismo hubo un boom, sobre todo motivado por la apertura del país al turismo masivo. ¿Era eso realmente una idea genial que nadie más podía haber tenido salvo Franco? Evidentemente no. El nuestro fue un dictador provinciano, mediocre, ignorante. No hay en sus discursos una sola frase inspiradora.
no hay tampoco grandes visiones sobre lo que debe ser un país y, por supuesto, ninguna tolerancia a las ideas que no fueran las suyas. Y como todos los tiranos, era enormemente corrupto. Quizá este es uno de los aspectos No, no sabía eso. Había bastante corrupción, entonces, lo que llamó la dictadura de Franco, ¿sería eso? menos conocidos de Francisco Franco. No distinguía entre lo que era del Estado y lo que era suyo. Y así, en 1938 se encaprichó con una mansión en su Galicia natal. El Pazo de Meiras pasó a ser expropiado y lo disfrutó su familia durante 80 años. Mira. El Estado no lo recuperó hasta el año 2020. El general amasó una fortuna de 34 millones de pesetas, lo que viene a ser, al cambio de hoy, unos 388 millones ¿Qué cantidad de plata se hizo? de euros, según el historiador Ángel Viñas. ¿Se vivía, pues, mejor con Franco? Por supuesto, si eras parte de su élite o de su familia. También si te Como siempre, quien hace parte del régimen vive mejor. plegabas a todas las directrices e imposiciones del régimen. Pero para los que se oponían o los que pensaban diferente, solo quedaba el exilio o la cárcel. Y mientras Europa se desarrollaba y se modernizaba, España se quedaba atrás, en algo que, como decía antes, hemos seguido pagando hasta el día de hoy. El segundo gran mito de Franco es las grandes obras y los logros que supuestamente logró para el país, en lo que podrías llamar el hacedor de pantanos. Lo cierto es que no sabía absolutamente nada de economía, aunque sí es verdad que tuvo alrededor algunas personas que hicieron cosas buenas. No hay nadie que se equivoque en todo lo que hace, ni siquiera un régimen corrupto y dictatorial como fue el franquismo. Así pues, nos dicen que Franco hizo grandes pantanos y que inventó la seguridad social. Es decir, la teoría es que eso solo lo pudo hacer él. ¿Realmente no había otros países donde se hacían pantanos? ¿Acaso no estaba la seguridad social implantada en todos los países de nuestro entorno, en Europa y en otros continentes? Por supuesto que sí, pero aquellos nostálgicos del franquismo insisten en vendernos la idea de que todo eso fueron grandes logros y una visión absolutamente indispensable del dictador. Incluso en las repúblicas bananeras se hacen infraestructuras, y a veces buenas infraestructuras. ¿Quiere eso decir que uno necesita una dictadura para llevarlas a cabo? ¿Que las democracias no las hacen? La realidad es que la gran modernización de España llegó después de Franco, sobre todo con la ayuda de la Unión Europea. Eso hizo que construyéramos trenes de alta velocidad, autopistas y aeropuertos. Hoy España disfruta de una de las redes de infraestructura más importantes del mundo. Cuando uno va a Estados Unidos o Alemania, una de las cosas que le sorprenden es que precisamente España tenga muchos mejores aeropuertos, carreteras y trenes que ellos. Qué interesante, no sabía eso. El tercer mito es que Franco era ese abuelo afable, que la gente quería, que todos toleraban no porque fuera un represor o porque metiera en la cárcel a aquellos que pensaban diferente, sino porque realmente a los españoles les encantaba todo lo que hacía y estaban muy contentos y querían que permaneciera por siempre. No estoy de acuerdo con los historiadores que lo comparan con Hitler y Mussolini, dos personas con las que tenía afinidades ideológicas y cierta complicidad. Pero Franco fue un tirano, represor y cruel, que metió a muchísima gente en la cárcel, que aplicó la pena de muerte y que no tuvo ninguna compasión por aquellos que él consideraba sus adversarios. Eso era lo que yo sabía acá desde Brasil, que fue un dictador, que hubo una época de dictadura en España, así como hubo en Portugal, de Salazar, hubo en España con Franco, bueno, y un régimen que terminó todo eso, después empezó por la guerra entre los conservadores en contra de los anarquistas y socialistas, algo así, y todo eso. Bajo su régimen no había independencia judicial ni separación de poderes, por supuesto nada parecido a libertad de prensa. La cultura estaba censurada y uno podía ver solo aquellas películas que el régimen decidía, leer los libros que le gustaban a los propagandistas y, por supuesto, contar solo las noticias que alababan a Franco y a su élite. Quizá uno de los peores legados que dejó Franco y que todavía estamos sufriendo es el de una población dócil que acepta a sus políticos y no es lo suficientemente crítica. Un sistema educativo que lo único que hace es premiar la memorización y no el pensar por uno mismo. El problema no es que acabara el franquismo, sino que lo hiciera tan tarde y que no tuviéramos, como otros países, incluidos nuestros vecinos portugueses, el valor de montar una revolución para derrocar la dictadura. Muchos de los defectos que todavía tiene España vienen precisamente del legado que dejó el franquismo. Una prensa muy entregada al poder, unos políticos que tienen poca tolerancia hacia las ideas que no son las suyas, que no son capaces de dialogar porque no tienen la cultura democrática suficiente. Interesante lo que La pone. solución a nuestros problemas no puede ser un viaje nostálgico al franquismo o al pasado. Y por supuesto tampoco mirar con idolatría a uno de los líderes más mediocres y nefastos que dio el siglo XXI. De lo que se trata es de renovar, reformar, regenerar esta democracia averiada que tenemos, hacer que estos políticos que en lugar de solucionar Acá sería el presidente actual de España, ¿no, señor
Pedro Sánchez. Los problemas los crean, paguen las consecuencias de su responsabilidad. Y pelear contra la corrupción, contra la desigualdad, contra problemas como la vivienda, haciendo mucho más eficiente la administración y Ese sería el líder de PP, el Feijóo, ¿sería eso? el gobierno. Pero por supuesto nada de eso se conseguiría volviendo el reloj atrás y el calendario a épocas oscuras de España, donde una sola persona decidía absolutamente todo lo relacionado con el destino de sus ciudadanos. ¿Estás de acuerdo? Deja tu comentario. Sí, me parece interesante eso. Bueno, yo prefiero que más personas tomen decisiones y que sea más fácil sacar a las personas de allá de que uno tener control. Pero me pareció bueno su video. Voy a suscribirme, voy a darle like. También suscríbete a mi canal, dale like y hacerte miembro para que pueda ver los videos por adelantado y también los indirectos después. Vamos a ver qué dice la gente acá, ¿no? Voy a cambiar, bueno, poner acá. Dice, por fin alguien que habla con propiedad del franquismo, los jóvenes desconocen la historia, estamos condenados a repetirla. Muchas gracias, David, por tocar ese tema tan necesario, aún sabiendo que seguramente vaya a perder miles de seguidores jóvenes nostálgicos. No dudas en decir la verdad, esos tiempos en que tanta falta hace. Hola, David, soy de Chile, supe de tu existencia después de podcast. Bueno, mi abuelo dejó España por Franco, yo dejé Venezuela por Maduro y ahora vivo en Alemania donde la historia parece repetirse. Tenemos memoria corta y angosta, vemos cómo vivía y yo, pero no como vivían los otros y queremos volver atrás en lugar de ir hacia adelante. Por desgracia, hay cosas que poner sobre la mesa ahora que parece que quieren cambiar la verdad por un relato endulcorado que nos habla de un Paco libertador, de una España próspera y que jamás hubo un golpe de Estado. Gracias, David, necesitamos de más gente como tú. Voy a poner acá. ¿Por qué la gente tiene nostalgia del franquismo? Franquismo, así. Vamos a ver qué dice acá. 30 años de nostalgia del franquismo. Ah, la Sociedad Española de la Nostalgia. Vamos a ver si me trae alguna otra información nueva, interesante. 30 años de nostalgia de franquismo, sociólogo y politólogo. Bueno, el franquismo nunca se ha ido, se ha transformado, se ha adaptado, está muy presente en toda la sociedad española, declara esta semana público Germán Negrin, nieta del que fuera presidente del gobierno en la guerra civil. Lo decía, lo decía empujada por asombro de que el diccionario biográfico español de la Real Academia de Historia describiera el gobierno de su abuelo como prácticamente dictatorial, una obra titánica que aspiraba a desterrar las ficciones de las fábulas. En exactitud rigurosa, pero también ofrece una lectura muy particular de Franco, cuyo régimen describe como autoritario pero no totalitario, y de la guerra civil, un acontecimiento al que viste de un sentido de verdadera cruzada y de guerra de liberación. Antes las palabras de Carmen Negrín, público ha consultado a sociólogos, de historiadores para explorar hasta qué punto España sigue presente el espíritu de franquismo, todo eso. Acá pone. Sin embargo, tenemos franquismo histórico. Muy bien, creo. La transición era el momento para desfranquización. Bueno, vamos a ver qué dice el otro acá. Acá. La sociedad española y la nostalgia del franquismo. La conferencia pronunciada por Enrique Juliana en las ex jornadas del pensamiento crítico celebrada en diciembre pasado, uno de los temas abordados fue el nivel de implantación social de la extrema derecha en España y sus diferencias con otros países europeos. En el momento dado, cuando empezó la crisis en Europa, comenzaron a ponerse en marcha distintos países ciertas corrientes nostálgicas respecto a los dictadores antiguos, dictadores de la parte oeste, pero también del este. Voy a poner algunos ejemplos. En Portugal, hace 2 años, un programa de televisión que consistía en elegir quién había sido el portugués más importante de la historia, Salazar estuvo a punto de ganar. En Italia, la corriente neofascista no es una novedad de ahora, ya viene de los años 70, incluso se puede decir que constantemente se ha reivindicado la parte buena del fascismo. Incluso
Berlusconi lo llegó a formular así en la última campaña electoral. En Hungría hace 5 años las librerías estaban llenas de libros sobre János Kár, que fue el hombre fuerte de ese país durante la época del socialismo real, porque de alguna manera fue un periodo en el que las cosas eran previsibles para la población. Te levantas por la mañana, tenías trabajo, sabía que los hijos iban a la escuela y lo que iba a pasar dentro de 3 meses o más. En cambio, en España esto no ha sucedido, es decir, la nostalgia del general Franco se manifiesta poco. ¿Por qué? Porque el cambio en España, pese a las limitaciones de muchas veces nosotros le atribuimos y que sin duda existen, tuvo cierta profundidad sociológica. Y después, porque quizás, además, aquel individuo estuvo demasiado tiempo en el poder. Si hubiese desaparecido 10 años antes, quizá habría dado margen para una cierta nostalgia. Y en consecuencia, de una extrema derecha en España ha tenido grandes dificultades electorales, lo cual no quiere decir que haya desaparecido. Pero acá, mira el problema. Esto es de 2014. Acá pone que en los países en crisis empezó la nostalgia por los dictadores en 2014, pero ahora ya pasó 11 años, casi 11 años. Vamos a ver que el mundo me permitirá anuncios. No va. Nostalgia de franquismo 2022. Vamos a ver qué dice. Biografía, asimismo, vemos que en las últimas décadas en muchos países se ha producido un giro hacia la extrema derecha, potenciando por ideólogos como Steve Bannon, afortunadamente detenido en 2020 por apropiación de fondos, pero su ideología, mejor dicho, su paleoideología, desgraciadamente se ha difundido como una mancha de aceite. Centrándonos en el reino de España, vemos que hay gente nostálgica del franquismo y eso puede ser por diferentes causas. Vamos a ver las causas. Personas que directamente se beneficiaron de los privilegios del franquismo y quieren seguirlos conservando. Sí, bueno, obvio. Esos quieren que vuelva a las cosas. Herederos de esas personas con idénticas motivaciones. Los acomodados y asimilados, no se me ocurre otra forma mejor para denominarlos, es decir, personas que no se beneficiaron de nada, pero que tienen una cultura conservadora que le hace temer todo tipo de cambio. Bueno, los arribistas, es decir, los que se apuntan a ese movimiento por si pueden pescar a un beneficio. Bueno, parece justo que, bueno, que tenga nostalgia, nostalgia. Los ¿qué pasó con mi iluminación acá? Bueno, los paracaidistas. Con este término me refiero a los que apuntan a esa ideología por estar en contra del progreso, por escaso y tímido que sea. Esta lista sería muy larga ya que hay una gran gradación, pero no quiero finalizar sin hacer mención a dos grupos sociales muy relevantes. Algunos jóvenes que no han vivido ni siquiera, ni saben siquiera quién fue Franco, pero se alienan con ese pensamiento de forma crítica para ir a la contra. Algunos inmigrantes que también sin conocer nuestra historia se identifican con el conservadurismo a ultranza, pensando que así estarán más protegidos. Interesante. Bueno, en momentos de crisis muchas cosas cambian. Puede ser eso entonces una de las causas. Y acá está más detallada cuáles serían las causas porque la gente en España, mucha gente, según dice el señor del video, David Jiménez, mucha gente tiene nostalgia del franquismo, pero habló de partidos. Partidos de España que apoya el franquismo. Porque habló que tiene partido. Vamos a ver qué sale acá. Falange Española, acá puso un montón de partidos. España existió oposición del franquismo, falangismo, la resistencia. No sé, no pone partido actualmente. Vamos a poner actualmente. Vamos a poner actualmente. Sale algo de 2016. Vamos a poner acá. España y la posteridad del franquismo.
sacar eso. Un observador atento a la actualidad política inmediata española habrá percibido el lugar que ocupa el pasado en los debates políticos y en los medios de comunicación. Y no ha pasado cualquiera. Las discusiones, debates y polémicas se centran principalmente en los años 30, la guerra civil de 1936 a 39 y los 40 años de dictadura, a pesar del consenso alcanzado por buena parte de la historiografía, historiografía sobre las responsabilidades del golpe de Estado de 1936 que desencadenó el conflicto o sobre el carácter fundamentalmente represivo de la dictadura, no parece que esa haya calado realmente al debate público. Muy bien, pero ahora, quiero saber ahora, ¿qué partido? PSOE, ¿qué dice acá? Vamos a ver, ¿qué dice? La polémica en torno del pasado se ha revivido con la exhumación del cadáver del dictador en octubre de 2019 y ha subido un grado más en el otoño de 2021 durante el debate de una nueva ley de memoria propuesta por el actual gobierno de coalición PSOE y Unidos Podemos para sustituir a la de 2019. Ah, no, 2017, de sustituir. Bueno, no es de ese partido, entonces, ¿cuál sería el partido? Acá. Vox sería ese. Acá dice, sin embargo, las voces críticas de ese pasado franquista y sus efectos en la sociedad española se ve cada vez más desplazadas en el debate público por una ultraderecha muy ofensiva que ha materializado en la existencia del partido político de Vox. En España ya no se puede presumir, como ocurría antes de la aparición de esta fuerza en 2014, de ser prácticamente el único país de Europa donde la ultraderecha tiene una existencia política residual. Esta excepción ibérica era generalmente explicada aludiendo a que en España y Portugal la larga experiencia de las dictaduras de extrema derecha habría blindado a la población contra estas ideologías. Sin embargo, el nacimiento de Vox a partir de una escisión del Partido Popular, mira, el Vox salió del Partido Popular, no sabía también, parece apoyar otra hipótesis. La extrema derecha española se habría alojado en el seno del Partido Conservador fundado por un antiguo ministro de la dictadura. La extrema derecha española se habría alojado en el seno del Partido Conservador fundado por un antiguo ministro de la dictadura. Sin pretender dar una respuesta completa y definitiva, las siguientes líneas intentan, bueno, entonces sería Vox, el partidario del franquismo, es eso. Muy bien. Ayúdame a entender, hermanos españoles, los hermanos hispanos que saben más de España. Si es eso mismo, entonces la gente tiene nostalgia de Franco. Franco fue un gran dictador, hizo mucha cosa buena, mala, todo eso. Acá en Brasil siempre tuve la impresión que hizo un montón de cosas malas, pero es lo que ha pasado para nosotros. Y Vox es partidario del franquismo, que era una vuelta del franquismo, una vuelta a la dictadura en España. ¿Sería eso? Me gustaría saber. Acá, Santiago Brazuca, del sur de Brasil.